Bienvenidos amigos a su espacio Figuras Ilustres de la Cultura Mexicana. Hoy toca referirnos a un escritor, a un poeta, Manuel Ponce Zavala, quien nació en Tanato, Michoacán, en 1913 y falleció en la Ciudad de México en 1994. Manuel Ponce Zavala fue un sacerdote católico, poeta, periodista, catedrático y académico mexicano. Manuel Ponce quedó huérfano de padre en 1918. Ingresó al Seminario Tridentino de Morelia en 1924 y fue discípulo del poeta de raíces religiosas también, Francisco Alday. En 1934, debido a la persecución y al conflicto cristero, se refugió en León, Guanajuato. En 1936, en la ciudad de Morelia, recibió las órdenes como sacerdote en la capilla de San José. Manuel Ponce fue catedrático por cerca de 25 años, impartió clases de literatura, preceptiva literaria e historia de la literatura hasta 1961. Durante esta época fue fundador del Instituto de Cultura Arca y de la Casa de la Poesía. Su obra, sobre todo poética, se dio a conocer por Gabriel Méndez Plancarte, quien publicó 8 poemas inéditos en la revista Ábside. Después sus trabajos serían publicados en la revista El Centavo, Viñetas de Literatura Michoacana, Viñetas de Morelia, Letras de México, Occidente, El Hijo Pródigo, Tierra Adentro, la revista Siempre y en Latin American Literary Review, entre otras publicaciones. Fue director del periódico Letras en Morelia y en 1944 fue fundador de la revista Trento, la cual dirigió durante 25 años. En 1969 viajó a la Ciudad de México, fue secretario de la Comisión Nacional de Arte Sacro del Episcopado Mexicano y en 1976 fue elegido miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, una de las instituciones más relevantes en el terreno del idioma y de la cultura, y tomó posesión de la silla número 14 de la Academia el 14 de octubre de 1977 con el discurso La elocuencia sagrada en México, el cual fue contestado por el gran poeta y escritor mexicano nayarita Alichu Macero. En 1988 grabó un disco con sus poemas que fue publicado por la Universidad Nacional de México, la UNAM, en su colección Voz Viva de México, que fue una aportación muy importante, donde muchísimos de los poetas y escritores de México dejaron testimonio de su obra a través de estas grabaciones que son históricas. El título de Manuel Ponce fue como se llamó este disco, y la presentación la hizo el destacado escritor, poeta, crítico, funcionario cultural Vicente Quirarte. En 1991, el Papa Juan Pablo II lo nombró consultor de la Comisión Pontificia para la guarda y fomento del arte sacro y de la historia,
y en 1992 fue organizador del primer Simposio Internacional de Arte Sacro en México, y en mayo de ese mismo año se le concedió el título de capellán del Papa por el Vaticano. En 1993, 4 de sus obras fueron musicalizadas por Leonardo Velázquez e interpretadas por Margarita Pruneda, y fueron grabadas en el disco Poesía Religiosa. La edición fue realizada por Fernando Díaz. Asimismo, Manuel Ponce colaboró para los periódicos El Universal, La Nación, La Jornada, Reforma y Uno más Uno. Después de su vasta trayectoria, murió en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1994. Sus obras publicadas son Ciclo de Vírgenes en 1940, Cuadragenario y Segunda Pasión, 1942, Misterios para cantar bajo los álamos, 1947, Álbum jubilar monográfico, 1948, El jardín increíble, 1950, Díptico pastoral, 1954, Diego José Abad, Estudio literario, Antología en Cuadernos de Literatura Michoacana, en el año de 1954, Panegíricas y sermones del excelentísimo señor Luis Altamirano y Bulnes, una antología, en 1955, Elegías y Teofanías, en 1968, una antología poética de su obra, en 1980, Some on My Poems, un libro, una traducción al inglés, publicado en 1987, Fábula de Eurídice y Orfeo, 1988, Los lunes de Santa Inés, 1988. Cabe destacar que una de las grandes aportaciones, y por lo cual se le considera como uno de los más excelsos representantes de esa vertiente, fue la poesía de corte religioso que profesó, que realizó con gran maestría, y fue ha sido uno de los grandes poetas de una tradición que parte desde Sor Juana Inés de la Cruz, y por ello Manuel Ponce ha sido considerado uno de los grandes maestros y cultivadores de la poesía religiosa en México. Muchas gracias por su atención.